Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Buenos días, me encanta ser puntual, 11 en punto de la mañana, esto es La Lupa. A partir de este momento su amigo y servidor Carlos Villalobos les dice gracias por acompañarme, por su sintonía, por su preferencia, por seguirnos cada día a las 11 de la mañana aquí en La Lupa en CRC 89.1 Radio. Empezamos semana a semana del lunes 17 de marzo, imagínense, ya pasamos la mitad de marzo. Qué barbaridad, cómo va esto volando. Así que, pues gracias por estar ustedes con nosotros y llevar este conteo de días que van pasando y que nos van haciendo más experimentados en la vida. Veámoslo de esa forma. Así que vamos hoy a tener un programa muy interesante, creo yo, porque vamos a tratar en el tema laboral. Ya les voy a decir exactamente qué es lo que vamos a ver. Antes de presentarles a mi invitado del día, agradecerle a usted que está conectado a través de la magia de la radio, aquí en la frecuencia de CRC 89.1 Radio, también a través de nuestras plataformas virtuales como La Lupa CR en el Facebook, totalmente en vivo, transmisión de audio y video en el Facebook de CRC 89.1. También estamos en CRC TV, también totalmente en directo, transmitiendo por medio de canal 49.1 de televisión abierta digital. También estamos en el Liberty, canal 549, canal 63 de Cable Occidente, 54 de Plus TV, 29 de Vocex, y también estamos en la Red Televisión. Así que muchas gracias por seguirnos a través de todas estas plataformas. La idea es que no se pierdan ustedes la posibilidad de crecer cada día en criterio, en conocimiento, de ir más allá de las noticias aquí en La Lupa. Ahora sí les presento a quien se sienta en nuestra mesa de transmisión, don Ronald Gutiérrez. Él es abogado especialista en Derecho Laboral de la firma BDS Asesores, que nos acompaña hoy para hablar del tema que ya les voy a presentar. Pero primero agradecerle a don Ronald su presencia aquí en nuestros micrófonos y que haya sacado su tiempo para acompañarnos y hablar de este tema que les vamos a presentar. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy buenos días, don Carlos, para usted y para toda la audiencia. Feliz de estar en este espacio y aquí estoy a la orden. Gracias, don Ronald. Fíjese que me llamó la atención un comunicado que ustedes emitieron a mediados del mes pasado, y entonces hicimos los contactos porque hay un tema que poca gente trata a ese nivel que ustedes le quisieron dar, y es el tema de la salud mental en el ambiente laboral. Los problemas de salud mental cada día pareciera que incluso pospandemia se han desatado, y hay un dato interesante así para empezar nomás con don Ronald Gutiérrez. En nuestro país durante el año pasado, el 2024, la Caja Costarricense del Seguro Social otorgó cerca de 86,000 incapacidades por ansiedad y depresión. Cada incapacidad en promedio, digamos que es de 8 días, lo que significa un total aproximado de 729,000 días de incapacidad sin laborar por problemas en la salud mental de quienes integran la fuerza laboral de nuestro país. Y las cifras a nivel mundial no andan muy disímiles a estas, y ya las vamos a ir viendo. Pero don Ronald, ¿cómo ustedes, que son expertos en el tema de derecho laboral, identifican este llamémoslo problema que se está dando o que se viene dando casi que creciendo cada año en nuestro país? ¿Por qué es importante para ustedes? Sí, claro, eso es un tema que viene cobrando mucha relevancia y actualidad, sobre todo incluso cuando vamos un poco más allá de nuestras fronteras y vemos algunos datos relevantes que llaman la atención, dados por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, o la Organización Mundial de la Salud, OMS, y ya nos habla entonces de este tema de la salud mental y su impacto no solo en la vida diaria, sino también en el mercado laboral, porque incluso se hablan de 12,000 millones de días no laborados en la sociedad como tal, debido a temas relacionados estrictamente a depresión y ansiedad. Entonces, a nivel global ya nos marca, digamos, una alerta importante. Si esto lo llevamos a la realidad país, a la realidad nacional, con los datos que usted acaba de compartir, estamos hablando de 86,000 días de incapacidad por el mismo tema. Y si incluso lo desmenuzamos cada vez más para ver la tendencia hacia el alza,
y cómo este tema entonces tiene impacto para empleadores y para trabajadores, para la sociedad en general, hay un dato relevante del Ministerio de Salud que vale la pena compartir, y es que los diagnósticos por depresión en los últimos 3 años, tomemos eso como perspectiva, en la población, en el rango de edad de los 20 a los 64 años, que podemos entender como población económicamente activa, población que si o está trabajando o está llamada a trabajar, vea qué interesante, don Carlos, para el 2022 se registraron 3.410 casos. En el 2023 esta cifra aumenta hasta los 5.990 casos. Y 2024, el año anterior, ya llegamos a los 7.185 casos reportados, repito, diagnósticos relacionados a depresión. O sea, casi 3 veces se ha multiplicado. Entonces, la tendencia es hacia el alza, claro. Entonces, cuando usted me dice el porqué de la actualidad, por qué la relevancia, bueno, es porque con datos en mano vemos que ya hay un impacto para la sociedad, para la vida laboral, y esto, por supuesto, llama la atención de cómo los patronos, los empleadores pueden buscar alternativas para diagnosticar y después para mitigar esta situación tan relevante, siempre entendiendo que hay varias aristas en el tema. Tenemos, por supuesto, la arista jurídico-laboral, de la cual conversaremos el día de hoy, pero habrán temas incluso desde el punto de vista de recursos humanos y manejo de relaciones laborales, y sin duda alguna el tema clínico, el tema médico, que es todo un gran tema también. Don Ronald, ¿cuántos años tiene usted de experiencia en este tema laboral, derecho laboral? Desayunando, merendando, almorzando, tomando café y en ocasiones cenando derecho laboral, 18 años completos en esto. 18 años. Y dígame una cosa, ¿hay un punto de inflexión en el efecto de este tema de la salud mental en algún momento? ¿Es la pandemia? Sí, es muy interesante, don Carlos. En la actividad que tuvimos con una serie de organizaciones hace cerca de un mes, tuvimos un panel sobre esto específicamente, y ahí hicimos un ejercicio de dinámica con los participantes, y claro, se decía que levante la mano el que alguna vez se ha sentido estresado por cargas de trabajo. Caramba, y todo el mundo. Todo el mundo. Que levante la mano el que se ha sentido estresado en algún momento por cambios en el entorno laboral. Todo el mundo levantaba la mano y así sucesivamente fuimos haciendo una serie de preguntas. Ahora bien, lo cierto es que los efectos de la pandemia también están presentes. No podríamos omitir que la pandemia marca un antes y un después en el estilo de vida y por ende también en la interacción laboral, en el desarrollo de las relaciones laborales en todo el mundo y también en nuestro país. Aquello de vernos de repente encerrados, aislados, que el entorno virtual, que las relaciones todas tenían que ser remotas y demás, por supuesto que generó cambios importantes y ahora vamos incluso más allá. Salimos de pandemia, pero ¿cómo hacemos para recuperar, y este ha sido todo otro gran tema, eso que podríamos denominar, comillas, la normalidad, el regreso a las labores, la interacción con los equipos de trabajo? Todo eso siempre genera algún tipo de estrés, ansiedad, y aquí podemos ver entonces que tiene una relación con el tema de salud mental. Claro, y es que usted lo pone muy bien, son como una curva de ascenso y otra de descenso. Primero, el grupo de gente acostumbrado a interactuar socialmente en sus campos de trabajo se ve obligado a encerrarse. Pero hay una generación intermedia que empieza a trabajar casi que en esa época que no conocía otro entorno que el entorno teletrabajo, nada del más. Teletrabajo, el entorno virtual. Y hoy someter a esta gente a volver a presencialidad, a socializar, a tener que trasladarse al punto de trabajo, a usar transporte público, a movilizarse, también les ha generado, me imagino, un gran estrés. Y es justamente parte de los retos y oportunidades, hay que verlo también así, don Carlos, que presenta este tema, porque no es lo mismo una población, como usted bien lo indica, que históricamente durante años estaba acostumbrada a la labor presencial, a la cual de repente le decís ya no más labor presencial, todo mundo de forma remota, y de la noche a la mañana nos cambian esa realidad, y entonces ahora más bien le decimos regrese a la presencialidad. Muchos de ellos, si no todos, van a estar felices. Habrán otros que más bien encontraron en la virtualidad un bonito cambio. ¿Por qué? Porque se ahorran todas las presas, el traslado, los costos de traslado, tiempo, etcétera. Pero claro, esa es una primera población. Otra población que fue solamente contratada para teletrabajar. Y si ahora le decimos, vea, no, es que tenemos que revertir, por ejemplo, el teletrabajo, ahí viene una posible resistencia como tal. Claro. ¿Qué decimos entonces, don Carlos? Claro, la sumatoria de todos estos elementos
que hay que verlos organización por organización, es lo que hay que diagnosticar como un primer paso. ¿Cuáles pueden ser los factores, por lo menos desde el punto de vista, reitero, laboral, que pueden estar generando estas situaciones de ansiedad, de estrés, que en última instancia generan entonces problemas de depresión o salud como tal mental? Básicamente los efectos en salud mental del entorno laboral, en el entorno laboral lo que genera son estrés y ansiedad. Podríamos decir que esos son de las evidencias más fácil de constatar, don Carlos. Esto es importante decirlo, lo mencionaba al inicio, pero acá vale la pena reiterarlo sin entrar yo a ese charco porque no es mi especialidad, que cuando uno hace un diagnóstico integral de ese tema, por supuesto que hay factores personales, sociales, que afectan la salud de las personas. Eso es importante señalarlo. Ahora, desde el punto de vista estrictamente laboral, lo cierto del caso es que cambios laborales, estrés laboral, cargas de trabajo, todo esto es importante revisar porque en última instancia son algunos de los factores que ayudan o coadyuvan a que hayan trastornos o afectaciones en la salud mental evidenciadas en cuadros de estrés, incapacidades por estrés, entre otras situaciones. ¿Hay preocupación en el sector patronal sobre este tema? Sí, lo podemos afirmar. Vamos a ver, nuestra firma viene estudiando este tema ya desde tiempo atrás. Cuando incluso buscamos data, vemos estos números que van hacia el alza. Entonces esto, reitero, levanta las alertas como tal, don Carlos. Pero cuando, por ejemplo, tuvimos esta oportunidad de compartir esta información con más de 300 personas de diversas organizaciones y sectores, lo cierto del caso es que surgen cualquier cantidad de preguntas. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, ¿qué debo hacer para diagnosticarlo? Ahora podemos profundizarlo, pero ya lo tengo diagnosticado. ¿Cuáles pueden ser acciones, programas concretos para ayudar a mitigar el impacto de este tema sobre los trabajadores? Velar entonces ya no solo porque el trabajador rinda como debe de ser, de lo cual podemos ahora conversar, sino verlo incluso, ver a la persona de forma integral. En última instancia también incluso una persona que está dentro de su plenitud de condiciones, que no me presenta problemas de incapacidad, probablemente está pensado que me va a rendir mejor a nivel laboral. Entonces es un reto importante también para los patronos y sí podríamos decirlo que hay un gran interés sobre este tema. Sí afecta. El tema de los efectos en el trabajo, ¿cuáles serían? Digamos, usted habla de diagnóstico, pero digamos, ¿cómo en una organización yo podría notar? Porque no todo el mundo lo expresa abiertamente. Hay mucha gente que puede estar sufriendo crisis de estrés o de ansiedad y sigue desempeñando su trabajo sin decirlo. Sí. Muchos no lo conocen, no saben qué es lo que están enfrentando siquiera. Pero, ¿cómo puede, o de la experiencia que ustedes tienen, yo sé que ustedes, su expertise es a nivel legal, pero veo que ustedes se han interesado en conocer más a fondo el tema. ¿Cuáles son las muestras que puede ver un patrono en su personal, de que su personal está enfrentando problemas de salud mental? Podríamos resumirlo en 3 indicadores o indicios al menos, don Carlos. Hablamos de ausentismo laboral. Cuando empezamos a tener un tema de ausentismo laboral, justamente producto de estas incapacidades médicas, aquí se levanta entonces una primera banderita. ¿Qué está pasando? Ausentismo. ¿Qué sucede con esto? El otro tema puede ser la disminución en el rendimiento del trabajador. Al fin y al cabo, reitero, un trabajador que está en plenitud de condiciones, esto comprende la salud mental también, claro. Es muy probable que me rinda mejor. Habrán casos de casos, por supuesto, pero entonces el tema del rendimiento nos da otra señal, otro aviso, y también incluso tiene que ver con la rotación de personal. Si tengo personal que es contratado por tiempo indefinido y no me está durando meses, sino que al cabo de pocos meses ya renuncian, y además hay organizaciones que lo tienen como parte de su protocolo de vinculación o salidas, hacen entrevistas al personal y en esa entrevista para saber por qué se van, para conocer las razones, por lo menos recibir la retroalimentación de la persona trabajadora saliente, y dentro de ese espacio se habla de temas laborales que me están afectando a título personal en mi salud / salud mental. Ahí también tenemos otra alerta, otro indicador como tal. Entonces podríamos, don Carlos, mencionar cuando menos esas 3 grandes señales: disminución en el rendimiento,
Ausentismo laboral, producto o relacionado a enfermedades e incapacidades laborales, y también lo que es la rotación de personal. Aquí tengo las cifras que usted mencionaba de la Organización Mundial de la Salud. Voy a referírselas a nuestros oyentes. La OMS habla de 12.000 millones de días no laborados cada año debido a la depresión y la ansiedad en el mundo. Habla de 970 millones de personas que viven con algún tipo de trastorno mental y la tendencia en aumento con respecto a años anteriores. Y habla de que cerca del 5% de la población sufre de depresión y el 4% presenta trastornos de ansiedad. Y bueno, y la mayoría tiene vínculos laborales, obviamente. Pues la gente tiene que trabajar para producir, para mantenerse. Vamos a ver por otro lado, digamos, ustedes hacen el diagnóstico, don Ronald Gutiérrez, experto en tema de derecho laboral que nos acompaña hoy. A partir del diagnóstico, ¿qué le generan? ¿Qué datos le generan a los empleadores para tratar de mitigar de alguna u otra forma estos efectos en la organización? Lo primero que debemos visualizar acá, don Carlos, es ese diagnóstico o esa evaluación inicial va a permitir confirmar cuáles posibles casos hay, identificar las necesidades de intervención, si hay factores de riesgo directamente relacionados al entorno laboral. Reitero, sí, claro, el tema de la salud mental va más allá solamente del entorno laboral, lado, sí, puede ser un tema personal, familiar, una combinación de factores. Sí. Pero ese diagnóstico entonces me permite confirmar esos factores de riesgo en el centro de trabajo, en el entorno laboral como tal. Y a partir de esa detección, entonces acá los empleadores, y esto cada vez lo empezamos a ver como parte incluso de este fenómeno de ser el mejor patrono posible, cómo logro atraer, retener o fidelizar personal. Entonces, ¿cuáles van a ser mis políticas internas, mis acciones concretas para velar por la mejora en la salud de las personas? Otra vez, es un ganar-ganar. En el tanto la persona trabajadora en principio se encuentre bien, y pues lo esperado es que su rendimiento sea de estable para arriba, hacia el alza como tal. Entonces, claro, la construcción de políticas internas, por ejemplo, para regular beneficios o condiciones laborales más favorables. Ya cada vez más vemos en el país este fenómeno de tener días de disfrute personal para gestiones personales. Sí. Entonces, por ejemplo, don Carlos, yo no tengo que sacar un día de vacaciones o un día de un permiso no salarial, sin salario, porque sé que puedo disfrutar durante el semestre, durante el año, de una cantidad de días específico para atender gestiones personales. Y ya dejo de estar estresado porque la licencia se me va a vencer y no la he ido a renovar, porque tengo una condición personal que atender o acompañar a un menor a un tema educativo, y entonces eso me genera estrés, y si mi jefe me dice que sí o que no. Eso puede ser entonces una primera medida producto de ese diagnóstico. Eso es un aporte de la organización. Claro, prácticamente. Es justamente la construcción de condiciones que la ley no me exige, porque hay que decirlo, la ley laboral no me exige, pero para velar por este tema. Entonces, ahí hay una oportunidad que vale la pena desarrollar. Días personales. Días personales, para disfrute personal. Personal days, le llaman en el mercado, días de disfrute personal para atender gestiones del ámbito propio del trabajador. Don Ronald, esto no es algo que nos estamos inventando aquí. No, ya hay organizaciones que lo tienen, efectivamente. A nivel mundial, las grandes organizaciones. Existen empresas con digámoslo así, con estas buenas prácticas de mercado que pueden ayudar a mitigar estos efectos. Hay que decirlo, cada empresa tiene su realidad y cada empresa tendrá que definir las reglas de juego específicas, cuánto, cómo, dónde, etcétera. Todo eso es algo que la empresa puede construir a partir justamente de ese diagnóstico. Algunos otros temas, incluso el pago, reconocimiento de facilidades o subvenciones para que la persona pueda ir a gimnasio, matricular algún curso que sea de su interés, que trascienda la parte estrictamente laboral como tal. Esto puede ayudar, pero claro, vienen las preguntas. Y si ya yo se lo di a un grupo de personas, ¿eso se convertirá o no en un derecho adquirido? Y si se lo di solo a un grupo, pero a otro grupo no, al grupo que no se lo di más bien lo estaré discriminando. Y eso tiene connotaciones o efectos laborales. Híjole. Entonces, ahí es donde entra la importancia de las reglas de juego claras. Y un tercer aspecto que a nuestro entender es fundamental en el día a día, en la gestión de las relaciones laborales, es cómo justamente, don Carlos, los equipos interactúan.
cómo le ayudamos a esa jefatura, a ese líder de equipo, a gestionar a su personal. Todo el tema de conflictos interpersonales. Vamos, esto es parte del día a día, el conflicto. Pero a veces el conflicto interpersonal escala a un nivel mayor que me genera estrés y ansiedad, que ya me genera esa pereza de ir al centro de trabajo. ¿Será que las organizaciones están invirtiendo, hay que verlo como una inversión, en la capacitación para el manejo de los conflictos interpersonales? O los líderes más bien son detonante o llegan a ser una de las eventuales causas del estrés laboral porque propician o no intervienen a tiempo en la atención de esos conflictos. Ahí entonces, en materia de capacitación y formación del liderazgo, hay importante terreno como tal. Es interesante porque muchas veces los liderazgos, por lo menos el trabajador le atribuye a los liderazgos muchas veces los problemas de estrés. Y a veces hay razón, a veces es una cuestión de oposición al orden o a la productividad. Pero hay empresas que sí se interesan porque sus líderes tengan esa capacidad de gestionar, como le llaman ustedes, ¿verdad? Y Carlos, no todas. No es lo mismo un líder que tiene un trabajador incumpliendo sus obligaciones laborales y llama a cuentas al trabajador frente a todo el resto de compañeros y le pega esa regañada frente a todo el mundo, pero además esa regañada trasciende lo estrictamente legal, sino que se va en lo personal, señalamientos en lo personal, a un líder debidamente capacitado, ya no solo en el manejo legal laboral de cómo llamar la atención, que es fundamental, es importantísimo, claro, cómo sancionar a un trabajador si es que corresponde sancionarle, pero además un líder que sabe cómo conversar directamente con la persona para darle retroalimentación, para darle feedback, para que esa persona, a pesar de que le está diciendo, vea, Ronald, tenés que mejorar en A, B, C, D o E, lo hace de buena forma, lo hace de manera constructiva. Ese manejo del liderazgo, don Carlos, se vuelve fundamental para minimizar, mitigar estos efectos que estamos conversando. La industria nuestra, la industria de la comunicación y de los medios es muy dada a que, yo no sé ahora, por lo menos en mi época más de reportero y productiva, trabajé 20 años en una organización que era, digamos, el top en cuanto a incentivos, capacitación y todo, el diario La Nación. No conozco la actualidad hoy día, pero recuerdo que se promovían las jefaturas por la experiencia y los años de los colegas periodistas que iban acumulando y por ser buenos periodistas, pero no siempre resultó que un muy buen periodista, un buen reportero o alguien que escribía muy bien, a la hora que le asignaban una jefatura, lo iba a hacer bien. Y era muy de prueba y error, prueba o ensayo y error, ¿verdad? Y yo lo digo hoy porque yo disfruté muchísimo mis 20 años en esa empresa, lo aprendí, crecí, me formé muchísimo, y los únicos momentos de estrés que recuerdo haber vivido, aparte de la presión de la hora de cierre y todo eso, que más bien era emocionante. La adrenalina. Sí, claro, eso es emocionante para uno, que es así ya loco. Pero mis únicos momentos de estrés, estaba haciendo un rewind, fueron por responsabilidad de malos jefes, uno o dos malos jefes que tuve, malos y buenos periodistas, además, ¿verdad? Eran buenos periodistas, pero cuando llegaron a tratar de gestionar un liderazgo, no tenían esas capacidades. Y fue muy difícil para la organización rectificar esos nombramientos. Entonces hubo un caso en que nunca el superior iba a echar para atrás a pesar de que se le demostró, y costaba mucho en una organización privada demostrarle que una jefatura estaba equivocada al superior que la había nombrado. Entonces ese ejercicio normalmente es lo más difícil en una organización. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo puede estoy hablando de un caso muy específico que es periodismo? Pero sucede muchísimo, don Carlos. Realmente cuando uno trabaja, en nuestro caso,
asesoramos patronos de todo tipo, Sí. desde el punto de vista incluso o enfoque preventivo, es decir, evitar el conflicto en todo lo posible. Y yo recuerdo que su socio de firma era asesor de nuestra empresa. Sí, correcto, así es. Y Don Marco Durante, a quien le mandamos un gran saludo. Un cordial saludo. Ahí empezamos con Don Marco, recuerdo hace muchos años, una sección en La Nación sobre trabajo. Así es. ¿Ya? Pero hace mucho, yo me acuerdo, estaba yo chiquitito. Sí. Y eso trascendió durante mucho tiempo. Muchos años. Pero a lo que quiero ir justamente en nuestra firma, bajo este enfoque preventivo, siempre cuando vamos a talleres, capacitaciones con las jefaturas, con los líderes, uno de los comentarios que más recibimos es que vamos a ver, ¿quién me enseña a mí a ser jefe? De verdad. ¿Cuál es el libro perfecto que debo leerme para llegar y saber cómo ser jefe? Y hay que entender lo siguiente, al final gestionar relaciones laborales implica gestionar personas. Claro. Personas que venimos tal vez desde nuestra casa con algún tema personal, personas que venimos tal vez estresadas por el caos o el tráfico vial en algunos casos, entre otras muchas condiciones. Pero de mundos diferentes, de De visiones realidades distintas, totalmente realidades distintas. diferentes. Entonces, como jefe hay que saber gestionar eso. Sí. Y a esto le agregamos el siguiente reto. Cada quien, dicen por ahí, zapatero a tu zapato. Usted bajo su enfoque de comunicación, pero el equipo de finanzas bajo su enfoque de finanzas, el equipo comercial anda detrás de las ventas. Claro. Y claro, usted puede ser muy bueno en esa área, en esa materia, pero ¿sabe gestionar personal? Entonces a eso justamente nos referimos, don Carlos, cuando vemos algunas de las grandes medidas que pueden tomar las organizaciones para enfrentar este tema, para tener, llamémosle de nuevo, buenas prácticas en materia de salud mental, buscando un abordaje preventivo integral, es cuál es el acompañamiento que le damos a nuestras jefaturas para, ojalá, evitar, pero siempre el conflicto va a estar presente, manejar y gestionar los conflictos como tal. Esto trasciende el tema de, vamos a ver, no es lo mismo, de nuevo, una jefatura que simplemente llega y dice, Ronald, te tengo que sancionar. ¿Por qué? Porque te tengo que sancionar. A alguien que tiene reglas de juego claras, aplica las medidas disciplinarias que correspondan porque es parte de las potestades que tiene todo patrono, pero además te da una retroalimentación, un acompañamiento, claro, un seguimiento. Es parte de lo que las organizaciones pueden apostar en este tema. Sí, ese tema de capacitación de los líderes en el trabajo, formar a los directivos en la identificación y manejo de riesgos psicosociales es muy importante en la creación de ese ambiente que buscamos saludable y por eso me detuve mucho en ese tema porque además me recordó los poquitos veces que me generaron ansiedad y recuerdo una donde terminé horizontal por la presión, ni siquiera la presión de trabajo de manejar, no sé, decían periodistas y todo para una cobertura especial, sino de tener a una persona encima que no sabía gestionar la relación. Y le mando un saludo a don Armando González, por cierto, que era mi jefe en ese momento. Y creo que don Armando aprendió muchísimo después. Llegó a ser director de La Nación. Pero en ese momento teníamos roces tremendos. Porque venía acostumbrado a otra dinámica. Además, cuando las organizaciones importan personas de otras organizaciones que tienen otras culturas, esa persona venir a una cultura ya establecida, también no le dan capacitación, no lo ubican, no le cuesta mucho, ¿verdad? Y a eso agreguemos, don Carlos, que al final en el entorno laboral tenemos una mezcla de poblaciones laborales muy, muy variada, porque además las demandas de la población, vayámonos a un tema simplemente para que todos nos entiendan, de edades. Sí. No es lo mismo lidiar con la población que está incursionando en el mercado laboral de la población que tendrá 25 o 30 años en el mercado laboral como tal. Diga la diferencia. Entonces las demandas, las exigencias y por ende, cómo yo patrono enfrento y atiendo esa realidad, porque hay que atender esa realidad, sí, pero amerita soluciones muy diversas. Entonces por eso vale la pena hacer un diagnóstico para revisar, ok, pareciera que tengo estos posibles riesgos en materia de salud mental. ¿Por qué? Porque para esta población detecté lo siguiente, pero para esta otra población la posible causa de estrés, depresión, cargas es otra y amerita soluciones diferentes. Esa generación, hay generaciones distintas, nos ha tocado ahora manejar generaciones diferentes y entre más jóvenes las generaciones son
más exigentes, con exigencias muy distintas, ¿verdad? Y con una frecuencia de cambio mayor a la que creo atreverme que usted, que es de una generación un poquito más atrás de la mía, o más adelante, yo no sé, vamos, no sé si lo dije bien. Mejor entramos en ese detalle. Usted es más joven que yo, digamos, somos como generaciones que se siguieron. Teníamos una idea de estabilidad diferente en el trabajo a la que tienen hoy las generaciones nuevas. Es que en esto lo vemos en la práctica, don Carlos, vamos a ver. El arraigo que pueda tener una determinada población laboral es muy distinto a ese sentimiento de pertenencia y arraigo y hasta orgullo que pueden tener algunas de las nuevas generaciones. Sí. Por ejemplo, antes el tema de la compensación salarial podía llegar a ser determinante para optar y mantenerse en un trabajo. Claro. Pero ahora ese tema salarial, que sigue siendo importante al fin y al cabo, si no toda la gran mayoría trabajamos no solo porque nos gusta mucho nuestro trabajo, sino por el tema económico salarial, pero también tiene que haber un tema de formación y capacitación. ¿Me dan oportunidades de crecimiento o no? Y aquí vuelvo con el tema de salud mental. Hay un balance entre el equilibrio, o hay un balance o equilibrio entre el ámbito laboral y lo personal, porque puedo tener muy buenas condiciones salariales, pero si no existe este balance, de repente no es la mejor opción ese patrono como tal. Y esa es la lectura que empieza a verse en el mercado. Así es. Hoy lo valoran más. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con don Ronald Gutiérrez, él es experto en derecho laboral y el tema de hoy es la salud mental en el entorno laboral. Es una buena inversión para los patronos entrarle a este tema, buscarle mejores condiciones a sus colaboradores para que estén en un mejor entorno laboral y generen mayor rendimiento. De eso estamos conversando. Si usted tiene alguna duda, después de la pausa vamos a abrir ligeramente el teléfono para llamadas muy puntuales sobre este tema que don Ronald amablemente nos va a ayudar a contestar. Así que cualquier cosa, el 9050-891-891, después de la pausa usted puede acudir a él. Ya volvemos, esto es La Lupa. Esta es La Lupa, su lupa. No se nos despegue. Por CRC 89.1 Radio. Las experiencias no esperan, hay que perseguirlas. Con más de 40 años de experiencia, GSA Cruceros es la empresa líder representando a las mejores navieras del mundo. Explora el Caribe, recorre el Mediterráneo, descubrí Alaska, maravillate con las auroras boreales de Noruega o viví expediciones únicas en Galápagos, el Ártico o la Antártida. Viaja por los 7 continentes con nosotros. Llámanos al 2234-1818 o escribinos por WhatsApp 8708-2288 y reserva tus próximas vacaciones en crucero. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Escribinos a La Lupa CR en Facebook y en Twitter. Podés opinar al 8666-89116, el WhatsApp de Sigamos descubriendo lo que algunos quieren tapar. Vuelve La Lupa por CRC 89.1 Radio. Aquí estamos de nuevo, gracias por estar con nosotros, 11:33 de la mañana. Estamos hablando de políticas de trabajo, políticas laborales en relación con la salud mental de todos los que de alguna u otra forma ejercemos nuestro derecho a trabajar. Nos acompaña don Ronald Gutiérrez, él es experto en derecho laboral, pertenece a una firma muy reconocida en este país que se llama BDS está con nosotros para saldar dudas y exponer este tema que poco se habla,
realmente así con la apertura que ellos han tenido y la profundidad que le han dado al tema. Por eso los invitamos hoy a compartir con nosotros. Tenemos una llamada, me dice don Eduardo Chavarría. Les recuerdo que es una llamadita muy breve con una consulta específica para nuestro invitado. Así que vamos a atenderlo, ya don Ronald está monitoreado. Aló, buenos días. Muy buenos días, don Carlos y don Ronald. María Elena Salazar. ¿Cómo está, doña María Elena? Bien, ¿y usted? Gusto Bien, saludarla. Muchas gracias, don Carlos. Excelente programa, excelente información. Don Ronald, yo quisiera que se refiriera un poquitito al trabajo femenino, porque el mundo laboral sigue siendo un mundo bastante masculino y resulta que el mundo laboral femenino tiene problemáticas bastante difíciles con respecto a la salud mental. Y la pandemia hizo que la mujer todavía aumentara más esas circunstancias, dado que para la mujer, donde tradicionalmente su mundo laboral es el hogar, hacer que ese mundo se convirtiera también en el trabajo externo, en el espacio donde se desarrollaba su trabajo externo, relacionada con los hijos, con el trabajo doméstico y con todas las consecuencias que tiene el trabajo del hogar. Esa mezcla entre trabajo doméstico y trabajo externo ha hecho que la mujer todavía aumente más su problemática en salud mental. Mi pregunta directamente es, ¿qué se está haciendo en las empresas por abordar, por profundizar y por mejorar el mundo laboral femenino? Muchas gracias. Gracias, doña María Elena. Muchas gracias, doña María Elena, por su pregunta. Vamos a ver, lo primero me parece que es reforzar el tema de un diagnóstico en cada empresa. Lo cierto, y usted lo describe bien, es que el trabajo para la población femenina que usted llamaba, pues sí, esto tiene todo un reto a nivel histórico, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, pero lo cierto del caso es que no en pocas ocasiones escuchamos que hay diferencias o brechas a nivel social, a nivel de los cargos o roles que ocupan dentro de las organizaciones, y cómo hacer entonces para eliminar y equilibrar esa situación. Ahí entra el tema del diagnóstico que cada empresa puede realizar justamente para evitar esas desigualdades en razón del sexo o género como tal. Sí. Eso es lo primero que vale la pena trabajar. Y lo otro tiene que ver con concientización y sensibilización. Y efectivamente le podría decir, doña Marilena, que hay organizaciones que cada vez están más conscientes y sensibilizadas con este tema, donde al final es fundamental el cómo usted trabaja. Indistintamente si es hombre o mujer, como nos describía doña María Elena. Al final es un tema de capacidades. Ahora, ¿cuáles son algunas de las acciones? Justamente esa capacitación, sensibilización y un llamado siempre a las empresas a evitar cualquier posible sesgo, a cualquier posible actuación que pueda rayar en lo discriminatorio. Ya hoy, y esto es importante decirlo, no tiene que ver solo con salud mental. Nuestra legislación laboral de forma expresa, uno se va al artículo 404 y siguientes del Código de Trabajo, prohíbe la discriminación en razón de una serie de situaciones personales, dentro de las cuales efectivamente está el sexo o el género. Entonces, prohíbe y sanciona. Prohíbe y además establece sanciones como tal para las empresas. Entonces, sí, aquí hay que erradicar esas diferencias, esas subjetividades como tal, y sí hay empresas que han instaurado programas de inclusividad y empoderamiento en esa dirección. Ok, tenemos otra llamada ahí pendiente, don Eduardo. ¿La atendemos? ¿Aló? Muy buen día, don Carlos. Mi nombre es Víctor Barrantes. ¿Cómo está, don Víctor? Bienvenido. Bien, y usted aquí, como siempre, aprendiendo, realimentándome de toda esta gente que sabe tanto. Es una exquisitez. Gracias por el tema. Gracias, don Víctor. Gracias a usted, y espero no confundirlo, caballerazo. Pero me gustaría, como especialista en salud ocupacional y un poquito en derecho laboral, me gustaría, si no es comprometerlo, que habláramos un poquito, cuando usted habla de frustración, cuando habla de salud mental, hablemos un poquito del surmenage y también el aspecto ergonómico, que también influye mucho en las relaciones. Aparte de ello, me gustaría también, si es factible, o cuando usted dice, tal vez al trabajador, al colaborador, no le interesa a veces tanto el aumento de salario, sino las condiciones físico-ambientales y también los beneficios. Por ejemplo, hablemos de gerontología y en su defecto también de vacaciones profilácticas, que a veces es más recomendable y más saludable una persona que la empresa le pague una estadía en cierto lugar lejano del trabajo donde se pueda limpiar
casualmente la profilaxis pueda limpiar todo ese estrés que tiene y regresa como nuevo al trabajo. Buen día, gracias y sigo aprendiendo. Muchísimas gracias, don Víctor. Interesante, don Víctor, siempre me aporta. Sí, muchas gracias a don Víctor por el comentario y por la consulta. Podríamos, esta intervención de don Víctor, llevarnos a dos temas. Efectivamente, coincido en que habrán centros de trabajo donde las condiciones de salud y seguridad ocupacional hay que revisarlas, vale la pena revisarlas, ver si se deben hacer ajustes, mejorarlas, porque de lo contrario hay una exposición a accidentes laborales y además hay una posible exposición a una denuncia, a una demanda, incluso por incumplimiento a condiciones de salud y seguridad ocupacional. Eso me llama la atención el tema de la ergonomía, pero puede generar... En muchos centros donde la gente pasa sentada mucho tiempo, su silla es muy importante, su acomodo de la computadora, todo ese tipo de cosas es importante. Y hay una regla de oro en esto, y es que el patrono, indistintamente del tipo de industria, actividad, sector, es el llamado y obligado a velar por tener las condiciones de salud y seguridad ocupacional idóneas según el perfil de puesto. Eso es importante rescatarlo. Lo otro incluso tiene que ver con lo que ya mencionaba Víctor de vacaciones profilácticas. Nos referíamos de previo, don Carlos y audiencia, a esto cuando hablamos de beneficios que busquen equilibrar la vida personal con el entorno laboral. Pueden ser vacaciones profilácticas o lo que hablábamos antes de el disfrute de tiempo laboral para fines personales. Hay organizaciones donde perfectamente ya hoy, de nuevo, sin que la legislación lo tenga establecido, bajo reglas de juego claras y debidamente comunicadas al personal, se sabe que al semestre usted dispone de tanta cantidad de días para fines personales. Claro. Muy bien. ¿Y eso qué es lo que usted tiene que hacer? Coordinarlo con su jefatura. Y en el tanto usted, por ejemplo, parte de las reglas de juego, se tenga claridad de con cuánta anticipación debo solicitarlo, de que no debo tener pendientes o una reunión ya asignada para ese día, etcétera, es totalmente viable. Y eso justamente es lo que le permitirá al trabajador decir, bueno, acá no solo me respetan mi derecho al salario como tal, no se quedan solo con esa parte, sino que yo tengo la tranquilidad de poder incluso atender gestiones personales, familiares u otras dentro de mi jornada laboral y no andar viendo cómo hago a las 5 de la tarde o más salir en carrera a atender ese tipo de gestiones. Aquí hay una consulta que nos llega por la vía del WhatsApp de don Alejandro Coronado. Dice, buen día don Carlos, dice, yo un día en la empresa realicé un ejercicio con los compañeros y les pregunté qué pensaban de las famosas jornadas 4-3 que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Y de 14 que opinaron, solo uno se opuso a ese tipo de jornada. Y les pregunté por qué la preferencia. Y me decían, es para tener más tiempo para ir a la playa o a la montaña. Por favor, pregúntele al especialista qué piensa de esto. Muy bien. Es todo un gran tema lo que nos plantean. Sin embargo, hago una rápida reseña de esto. Desde el punto de vista estrictamente legal laboral, hay que decirlo, la iniciativa 4x3 pues no es novedosa, en nuestro país tiene cerca de 25 años discutiéndose como tal. Sí. Han habido proyectos, hay proyectos que rápidamente son desechados, otros que están muy cercanos a su aprobación y finalmente no se logra dicha aprobación. Lo cierto es que más allá del cambio a nivel normativo, más allá del cambio a nivel de código de trabajo, es que sí hay muchas organizaciones y además hay muchas personas trabajadoras que han encontrado en este esquema un ganar-ganar. Por lo que ya nos decía el participante, es que me permite disponer de una cantidad de tiempo personal para fines varios, recreativos, etc. Entonces, solo el hecho de evitarme traslados al centro de trabajo, ida y vuelta, y hay estudios sobre esto del Estado de la Nación que nos dicen, es que el trasladarse fuera de un cantón distinto al que yo vivo, eso en tiempo y en recursos cuesta plata. Claro. Cuesta mucha plata. Y entonces, ganarme ese tiempo, ahorrarme esos recursos, ya es un gane también para las personas trabajadoras. De ahí probablemente esa intervención que nos decía el compañero. Lo otro que no quería pasar por alto, don Carlos, que se dijo en la intervención de don Víctor, era también el hecho de irse a un hotel, que él mencionaba, por ejemplo. Bueno, efectivamente ya es una buena práctica a nivel de mercado, hay organizaciones que así lo tienen, donde incluso otorgan reconocimientos, facilidades, pagos económicos. ¿Para qué? Para que la gente vaya y pueda salir y cenar, pueda salir, irse de vacaciones, etcétera. Eso es parte de lo que se puede construir. Ahora, ¿qué sí es importante acá? Porque de nuevo, siempre en los detalles va a haber que sacar la lupa para ponerlo temático. Ajá. Como tal. Bueno,
esa condición está sujeta a un reembolso o no de gastos, es decir, la paga el trabajador y yo después se lo reembolso, o es un pago directo de la empresa como tal. Esa condición la estamos comunicando y va a tener naturaleza salarial o no va a tener naturaleza salarial. No vaya a ser que por falta de reglas claras después venga algún tipo de cuestionamiento y ¿por qué no me estás considerando eso en el pago del aguinaldo? Cuando realmente no tenía naturaleza salarial. Es parte de los detalles que vale la pena regular. Qué detalle, sí, porque yo recuerdo en la empresa que yo trabajaba, igual nos daban una semana al año en un hotel de playa para toda la familia, pago todo. Pero eso nunca se me ocurrió a mí reclamarlo cuando me liquidaron, como si hubiera sido parte del salario. Y era plata, digamos, si fuera considerado como parte del salario. Pero las reglas no estaban claras tampoco, ¿verdad? No sé. Y justamente parte de la prevención y buenas prácticas, que es lo que estamos procurando instar hacia esto, es tener reglas de juego claras. Claro. No vaya a ser que un muy buen incentivo o beneficio que ayuda a la población, que ayuda a la empresa, en última instancia genera un reclamo, genera un cuestionamiento, Hasta genera un juicio. estrés, ansiedad, que es lo que estaba llamando a evitar. Claro, claro. Así es. Y eventualmente hasta acciones legales en contra de la empresa. Perfectamente, podrían haber acciones judiciales, demandas que eran evitables. Aquí tengo algunas consultas, don Ronald. Básicamente le pregunto, ¿hay algún incentivo legalmente establecido para las empresas que generen estos beneficios para los colaboradores, o no existe nada jurídicamente? Hay que decirlo que a nivel legal, estrictamente, esta materia de la salud mental en el entorno laboral como tal, o su impacto laboral, no tiene regulación explícita. Entonces, a la pregunta de si hay un beneficio para las empresas que promuevan este tipo de prácticas o acciones, la respuesta sería no, no desde el punto de vista legal. No obstante, la práctica lo que sí nos dice es que entornos de trabajo más sanos, más seguros, más saludables, usualmente presentan un personal más comprometido e incluso con un mejor rendimiento laboral. El beneficio es para la propia empresa. Una vez más, la frase, don Carlos, que hemos venido utilizando, esto es un ganar-ganar. Claro. Entonces, gana el personal y ganan las empresas como tal. Ahí voy yo a otro aspecto. Desde el punto de vista de política pública, preocupada por la salud de la población, podría generarse, yo ya sé que no, me imagino no lo hay, algún incentivo, por ejemplo, tributario para las empresas que aporten y documenten este tipo de incentivos para luchar contra la mala salud mental de sus trabajadores. Es viable hacer, habría que legislar. Es viable hacer eso, regularlo, usted lo dice muy bien, va muy de la mano con lo que hemos hablado, bueno, sí. Legislarlo, reglas de juego claras, porque al final es no solo generar empleo, sino de generar empleo y un empleo en condiciones ya no solo garantizando los mínimos de ley, sino un empleo en condiciones más justas, más competitivas y que justamente velen por esa persona de manera integral como tal. Claro. Otra consulta es que los problemas de salud mental en el entorno laboral pueden ser causal de despido sin responsabilidad laboral. Vamos a ver, esto es todo un gran tema, el tema del despido como tal en nuestro país. Permítame, por favor, dividir el tema por partes. Lo primero es que, como regla general, todo patrono, y dividamos sector público de sector privado además, pero todo patrono del sector privado, como regla general, tiene la figura del libre despido con base en el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. La sola voluntad del patrono, en el tanto pague las prestaciones laborales completas, es causal para dar por finalizada la relación de trabajo. Dos cuidados acá, don Carlos, y quienes nos acompañan. Uno, que no exista un fuero de protección, por ejemplo, el caso de la mujer en estado de embarazo o periodo de lactancia, entre varios otros fueros que pueden existir. Y además que no exista, lo que hablábamos antes, un posible riesgo, trasfondo, indicio de despido discriminatorio. Porque aun y cuando yo, patrono, pague la totalidad de prestaciones laborales, ese despido podría reclamarse y podría incluso declararse nulo y se revierte, el trabajador es reinstalado, existe riesgos económicos y demás. Ahora bien, tenemos la otra cara de la moneda, que es el despido sin responsabilidad patronal o por justa causa, es decir, hay una falta grave del trabajador. ¿Dónde queda el tema de la salud mental en medio de esos dos? Bueno, cuidado, porque si el trabajador ya ha venido informando, y esto nos lleva a todo un gran tema, canales de información, cómo manejar esa información, ahorita lo podemos detallar,
Pero si ya el trabajador alertó de un posible tema de salud mental, máxime si es propiciado por el entorno laboral, si hay relación con la carga laboral, con el tema del día a día laboral, el despido con responsabilidad patronal habrá que revisarlo con mucho cuidado. Podría ser incluso tildado discriminatorio. Claro. Por otra parte, el despido sin responsabilidad patronal. Bueno, si hay un trabajador que presenta ese tema de salud mental, no obstante, yo vengo como patrono y en el marco de la buena fe, que es un principio fundamental no solo de la relación laboral, sino de la vida, pero yo vengo, las reglas están claras, los indicadores están claros, yo le he venido dando el acompañamiento, el seguimiento, las oportunidades de mejora, y aún así el trabajador sigue fallando, y yo, patrono, he venido construyendo un buen historial disciplinario, un buen expediente disciplinario, podríamos valorar el despido sin responsabilidad patronal. Claro, cada caso hay que verlo de acuerdo con sus particularidades. Y voy a agregar nada más, don Carlos, una tercera alternativa. Ya como patrono, usted tiene que tener un mapa de calor identificado de los posibles riesgos de reclamo. Si hay un caso de salud mental mapeado, pero a la vez, qué complicado, por esto sucede cada vez más, hay un trabajador que presenta problemas de desempeño, bueno, veamos si estamos documentando bien estas decisiones, pero además valorar la alternativa del mutuo acuerdo. Nuestra legislación laboral establece en su artículo 86, inciso C del Código de Trabajo, la posibilidad de ir y negociar la salida de la persona trabajadora. Incluso esa negociación se puede dar ante, don Carlos, algo que se conoce como centros de resolución alterna de conflictos, donde lo firmado por ambas partes es totalmente libre y voluntario, pero además nos vamos con la tranquilidad de que lo firmado tiene el valor de sentencia judicial en firme. Entonces, ahí hay otras opciones, no solo para quedarnos en la figura típica del despido, sino que podamos explorar estas otras alternativas como tal. Correcto, es delicado, digamos, para que lo tenga claro, aquí nos mandan una consulta. ¿Qué pasa si una persona está por problemas de salud mental, se incapacita constantemente? ¿Puede ser despedida mientras esté incapacitada? No debería, por el mero hecho de la incapacidad. Relacionar el despido a la incapacidad, don Carlos, eso tiene, y quien le pregunta tiene muchos números de la rifa para sacarse el premio mayor. Entiéndase, para que haya un reclamo, una demanda por un despido discriminatorio. Así es, por parte del trabajador. Entonces, el relacionar, el darle de baja a un trabajador con temas de incapacidades, máxime si esas incapacidades, repito, tienen que ver con el entorno laboral, hay que marcarlo como un despido de riesgo, claro, tiene un riesgo. Claro. Lo que pasa es que también pongámonos del lado del patrono cuando tiene su planilla justa y hay uno de los trabajadores que necesita que ese cupo esté generando y si se está incapacitando constantemente, ¿cuál puede ser la salida? Ahí es justamente, don Carlos, donde cobra cada vez más importancia valorar estas otras salidas alternas de resolución de conflictos como tal. Esa salida negociada que en nuestro país está prevista en la legislación, donde incluso usted se puede acercar a la persona trabajadora y decirle, vea, hay un desgaste de la relación laboral, como usted lo indica, hay una situación además personal que usted me traslada, bueno, podríamos pactar la salida. Claro, esto siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tacto como tal, y otra vez buscando dejarlo bien documentado. Es don Ronald Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Laboral, pertenece a la firma BDS Asesores, es socio de esa firma y nos ha estado compartiendo novedades realmente sobre salud mental en el ambiente laboral. Es realmente una inversión necesaria, pues concluimos que sí, que es importante de parte de las empresas tener un diagnóstico y valorar cada caso para mejorar el entorno y mejorar el rendimiento en las empresas. Don Ronald, muy agradecido por su compañía y por el conocimiento que nos ha heredado hoy. No, con mucho gusto, don Carlos. La verdad, para nosotros un placer compartir con usted este tipo de espacios y esperamos que haya sido pues valioso como tal las reflexiones que hemos compartido de un tema que es de gran actualidad, de gran impacto para patronos y trabajadores. Así es. Don Ronald, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarlos. Esto es La Lupa de hoy. Les recuerdo todos los días citas a las 11 de la mañana aquí en CRC 89.1 Radio. Ya viene el resumen de noticias CRC del mediodía y toda la programación de contenido de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. Que la pasen bien. Hasta luego.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González.